Muy bien, muchas gracias por seguir en contacto aquí en 88.1 de radio y en el canal 8.1 de Televisión Metropolitana en la Ciudad de México y el área conurbada. Tengo el gusto de que en esta mesa correspondiente a este martes tengamos a Arturo Rodríguez, reportero de Proceso. Arturo, bienvenido. Como siempre, un gusto, Julio. Compañero Gracias. de hora, estrenando Sí, estrenando aquí el set y toda la canal y cosa. todo. Muchas felicidades. Gracias, muy amable Arturo. Y está con nosotros también el periodista Marco Lara. Marco, mucho ¿Qué tal? gusto que estés aquí. Mucho gusto saludarte, Arturo. Igualmente, Julio, Marco, encantado de gracias. estar aquí, consternado por lo que pasó. Sí, sí, La familia Levarón, tremendo. sí. Con lo que deseen empezar, ya saben, aquí hay absoluta libertad para hablar del tema que quieran y en los términos que quieran. Están hechos como lo que comentas de este lamentable acontecimiento, pero les pido que aborden como ustedes deseen el tema. No, adelante, Marco, creo que es el tema, sin lugar a dudas, del momento de la semana. Creo que cada semana tenemos un tema nuevo por el cual tendremos que estar hablando, discutiendo, analizando, y lo has puesto sobre la mesa. Yo pienso que este es un buen momento, desgraciadamente a costa de vidas humanas, pero mi punto de vista es que es un buen momento para valorar cómo estamos llevando el debate público. No sé si ustedes coinciden, es decir, esto está muy polarizado en gran medida por la personalidad de un presidente un poco parlanchín, más allá de sus virtudes y defectos. Y entonces yo creo que este es un momento que ameritaría más silencio, es decir, más callar y escuchar y poner atención. Y creo que eso es algo que agrava mucho el ambiente social. Es decir, yo pienso que la política, es temprano todavía para valorar la política pública de seguridad integralmente, por lo menos por sus resultados, considerando toda la inercia tremenda que venía, particularmente a partir del parteaguas de 2007. Pero sí creo que, es decir, sin pretender sencillamente la distribución de culpas, sí es importante entender que hay dinámicas de responsabilización. Pienso que Durazo se volvió una figura impresentable. Pienso que los gobernadores de Sonora y Chihuahua están básicamente agazapados, no dicen nada. Y pienso que López Obrador está cometiendo el error de desdeñar el problema. Hoy mismo vimos una conferencia de prensa donde él niega el agravamiento de la crisis de violencia y criminalidad, hace énfasis en que presentará resultados semanales sobre avances de sus obras de infraestructura. Entonces eso es lo que a mí me parece que tiene que debatirse, es decir, necesitamos encontrar vías democráticas para exigirle al jefe del Poder Ejecutivo y en general al Poder Ejecutivo que actúe sobre el problema grave que estamos viviendo, ¿no? Arturo Rodríguez, por favor. Pues sí, creo que a final de cuentas la realidad nos alcanza, como ha venido ocurriendo en los últimos años. Yo recuerdo hace 6 en particular, como la narrativa del Mexican Moment y de las reformas estructurales y de todo esto que venía con el arranque de gobierno de Peña Nieto parecía estar limpiando las calles de protestas sociales y las páginas de los diarios y titulares de los medios del fenómeno de violencia que siguió ahí, increciendo, con saldos que siguen siendo dolorosos. Y me parece que una de las cosas que tienen que ver con esta administración es justamente la narrativa, primero pues de la esperanza, de una esperanza en buena medida fundada en la idea de confiar exclusivamente en el jefe de Estado, sin más, por considerar que es un hombre, o porque se dice que es un hombre honesto, que es un hombre íntegro, que quiere cambiar las cosas. Y por otra parte, cómo esa esperanza ha podido mantenerlo, digamos que con una buena presencia pública, a pesar de la realidad. El caso de Chihuahua naturalmente nos abruma, nos impresiona, se nos viene encima, dado el alto perfil de Julián Levarón particularmente, que fue uno de los protagonistas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2011, pero
que no es más que otro episodio más de las muchas masacres que han ocurrido, en muchos casos de familias comunes que a veces estaban conviviendo en un restaurante, en un fin de semana. Yo recuerdo particularmente la Semana Santa de este año fue violentísima, y hubo una masacre en Cuautla, y hubo otra en Coatzacoalcos, y hubo otra en Tijuana. El país no está bien, y creo que parte de esta distracción que atinadamente apuntaba Marco, tiene que ver con que hemos tenido una concentración permanente en este fenómeno de las mañaneras, cuando los hechos siguen ocurriendo por todas partes, ¿no? Entonces, sería una primera aproximación, creo que... Yo estaba Marco Lara, pensando, Arturo, que un asunto que me parece importante es la participación del ejército en todo esto. Es decir, México había vivido un proceso de militarización exacerbado, creciente, que venía desde la Operación Cóndor en los años 70, pero que se agudizó a partir del sexenio que ya venía desde el sexenio de Zedillo, con la policía preventiva, que era una policía que había surgido de las Fuerzas Armadas en gran medida, y ya había habido un experimento, si recuerdan, en Iztapalapa, poniendo a patrullar a militares, que fue un desastre absoluto. Y llegamos a este sexenio con una propuesta ya no de militarización, sino de militarismo, como lo define Bobbio. Entonces, el militarismo es una perspectiva ideológica que parte que la gobernabilidad solo es posible transfiriendo cuotas de poder económicas al ejército, cuotas de poder político. En gran medida eso explica el hecho de que el ejército esté convirtiéndose en un corporativo inmobiliario, en parte, entre otras de sus funciones. Y entonces aquí se conecta con la política de seguridad, es decir, qué tanto la apuesta del presidente por el militarismo está haciendo que los problemas se dejen sencillamente a una fuerza estrictamente punitiva, como si fuera un mantra, un poco a una fuerza punitiva, y otro poco esta narrativa cándida que tiene el presidente de dichos y cosas que tienen tanto impacto mediático, no sé por qué. Y al final lo que estamos viendo es que esa política persevera en su altísimo nivel de punitivismo frente a una realidad que está exigiendo respuestas integrales, que incluyen respuestas, como decía Leoluca Orlando, ¿no? de entender las violencias como formas también de salud pública, como expresiones o fenómenos que exigían respuestas de salud pública, respuestas de prevención, respuestas de funcionamiento del sistema de justicia penal. Entonces, todo este ambiente complejo de que se mantengan los estándares, los porcentajes de impunidad, que se mantengan los índices de mortalidad, la propia letalidad de las Fuerzas Armadas, toda esta complejidad tremenda que se nos ha ido amontonando y que ya implica un montón de temas, sencillamente yo digo que tiene que llevarnos a preguntarnos si el ejército es la mejor fuerza para encabezar una política integral de seguridad pública, y si no vamos a estar viendo este paisaje desolador una y otra vez, prácticamente ya cada semana, y si no, insisto, es momento que el presidente tome una visión distinta, le baje a la comunicación y le suba a la política de Estado, ¿no? Arturo Rodríguez, la política que está planteando y siguiendo el presidente López Obrador de abrazos, no balazos, de ir erosionando las causas profundas que permiten la existencia y proliferación de grupos criminales, dando más trabajo, más oportunidades, lo cual se va a llevar bastante tiempo. Y la acumulación de hechos criminales en lo cotidiano. ¿Está el presidente, está el gobierno de la República planteando una política acertada en materia de crimen organizado, o no hay tal? Oh, supongo que una de las cosas que suelen ocurrir en este país es que vemos las problemáticas de una manera general y con una visión única. Creo que habrá casos, regiones donde efectivamente la posibilidad de generar ciertas condiciones de desarrollo coadyuve a un mejoramiento de las condiciones de seguridad que no necesariamente están asociadas, como
en muchos otros casos tendría que ser el tema del abatimiento de la impunidad, pues como uno de los parámetros, es decir, ante una mayor efectividad del sistema de seguridad, de procuración y de impartición de justicia, pues naturalmente tendría que haber una baja en las conductas delictivas. Pero soy de la idea de que cada región, cada zona tiene particularidades. Ahora, en materia de seguridad, me parece que en México tenemos ya, son 13 años aproximadamente de tener a las Fuerzas Armadas. Yo añadiría justo el sexenio de Fox, porque la integración de la Policía Federal, primero con aquellos patrullajes desde Cedillo, que era la tercera brigada de Policía Militar, luego con la integración de la Policía Federal que tomó de la primera y tercera brigadas de Policía Militar. Y a final de cuentas transitamos por todo esta serie de episodios y de más de una década de violencia, justamente dejando en manos de esas brigadas de policía militar pues la política de seguridad. Y ahora llegamos a este gobierno de la transformación como se presenta, justamente con las brigadas de policía militar para integrar la Guardia Nacional. Entonces, creo que estamos viendo un modelo que se repite, que tiene algunos conceptos distintos, entre otros, esta idea de mayor respeto a los derechos humanos. Habría que ver, todavía no es claro si esto verdaderamente se instruyó en algún proceso de capacitación o no, que bueno, en las cifras oficiales hay una disminución de los índices de letalidad, pero que por otra parte vemos que pues las cifras alegres, al menos planteadas el día de hoy, de un freno a la violencia, no son más que otra cosa que un freno a la tendencia de crecimiento de la violencia, pero no hay una disminución. Entonces eso me parece que no lo es tanto. Es decir, hay ciertos juegos retóricos que nos llevan a suponer o a asimilar cosas que en realidad tienen que ver más con el mensaje político perfectamente bien planteado de un hombre que además sabe comunicar muy bien, que con la realidad, ¿no? Mira, a mí me parece que aparecer cada mañana a las 7 de la mañana a hablar a un grupo de periodistas mayoritariamente callado y en gran medida preocupado más por el convenio de publicidad que por obtener información, porque si yo estoy ahí, mi editor o el publisher me está diciendo, oye, pues es que tenemos que estar ahí porque estamos negociando el convenio, entonces ahí hay un problema. Aunque supuestamente no habrá más convenios, según... Pues hay convenios, hay convenios. Sigue habiendo una política de comunicación social opaca, ese es un hecho. Sigue habiendo prácticas básicamente de esto que Manuel Guerrero de Libero llama el modelo liberal capturado de prensa, ¿no? Eso no ha cambiado. Entonces a mí me parece que es un ejercicio que yo lo veo más como de un jefe de información, es decir, López Obrador define cada mañana con su equipo la primera plana, los encabezados de los noticieros, el rol de los medios electrónicos, de los medios digitales, pero no veo en una combinación de ocurrencias, asuntos de coyuntura y uno que otro asunto que pretende fijarse, como tú dices, en la agenda pública, pero me parece que no es un ejercicio de transparencia. Yo no siento como ciudadano ninguna proximidad con el presidente por eso, y me parece que paradójicamente nunca había habido, de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nunca había habido un momento tan opaco en términos de las solicitudes, del rechazo a solicitudes de información,
particularmente en casos como el aeropuerto de Santa Lucía, particularmente en el caso de la refinería de Dos Bocas, es decir, en casos que constituyen los proyectos buque insignia del presidente López Obrador, la opacidad es absoluta en lo que tiene que ver con el asunto del robo y tráfico de combustible, la compra de transporte por parte del ejército para el combustible. Todo esto ha transcurrido en la opacidad total. O sea, me parece que las conferencias de la mañana no son un ejercicio de rendición de cuentas, son un ejercicio de comunicación política, que pueden ser riesgosos en la medida en la que las cosas se compliquen para el gobierno. A mí algo que me sorprende mucho, Julio, es que casi siempre cuando se habla del gobierno de López Obrador, como que entramos en el terreno del pensamiento mágico. Es decir, aún en la universidad uno escucha, mi facultad escucha, que se aplica la ciencia política para hablar de otros casos, pero cuando se llega al gobierno de López Obrador, se aplica la esperanza, se aplica el ya veremos qué pasa, nada está escrito. Entonces, es decir, viene todo este rollo de démosle el beneficio de la duda. En los hechos, sabemos que históricamente en México la presidencia tiene un proceso de curva de aprendizaje de 1 año, 2, luego una cima, ¿no? Un clímax de 1 año, y luego en el tercer año empieza a caer. Mi hipótesis, y haciendo análisis, digamos, a partir de la propuesta, por ejemplo, de Van Dyck sobre la estructura discursiva, uno puede identificar que la política de López Obrador, que ahora le rinde muchos frutos, va a tener que volverse una política autoritaria si él pretende ahorrarse esos 3 años de caída. Entonces, a mí me parece que es riesgoso. Yo no sé cómo él puede exponerse a eso, cuando además, insisto, no tiene para mí ninguna utilidad pública. Arturo Rodríguez, reportero de Proceso, ¿cómo ves el tema de las mañaneras? ¿Sirven, no sirven, informan, son propaganda? ¿Deberían disminuir su tiempo, dosificarse solo los fines de semana? En fin, ¿cómo yo ves todo recuerdo esto? originalmente las mañaneras tenían la idea de durar 1 hora. Y bueno, plantear algunos temas, particularmente se hablaba justo en los primeros días de dar a conocer datos en materia de seguridad, porque antes de la mañanera se supone que tiene la reunión con el Gabinete de Seguridad. Luego ya se habló de que estos datos se iban a subir a un sitio, a una página, que tampoco ocurrió. Y a final de cuentas las mañaneras terminaron extendiéndose a 2 horas con espacios muy amplios de reiteración de, pues lo que pudiéramos decir es el mensaje doctrinario de López Obrador. Este mensaje que normalmente tiende a mantener la estructura narrativa de lo que decía como opositor, es decir, los malos gobiernos, que ahora son los del pasado, nuestros adversarios los conservadores, que ya no la mafia del poder, sino esta otra configuración con la que suele expresarse sobre quienes se le oponen, sean estos de la sociedad civil, de los partidos políticos, del empresariado, de los medios de comunicación. Y me parece que en parte esta narrativa contribuye, yo no sé, aún todavía con claridad, pero sí de manera muy clara a colocar sobre la mesa a todo aquel que se le opone o que lo critica o que lo incomoda inclusive, ya no solo en el bando de los que se le oponen por conservadores y neoliberales en esta generalización, sino de manera muy preocupante como generadores de las condiciones para un golpe de Estado, que fue lo que dijo la semana pasada a propósito de los medios de comunicación. A mí me parece gravísimo porque al menos los colegas, muchos de los que yo conozco, que estaban cuestionando ahí el tema de Culiacán, pues no tienen un ímpetu ni golpista ni faccioso. Están ahí como reporteros que tienen que conseguir información para poder publicarla en sus medios de comunicación. Entonces, decir
porque la expresión fue concreta, para que se entienda mejor lo que está pasando hoy, y retoma el episodio de Madero, cuando dice se generaron las condiciones, dice esto del bozal, etcétera. Creo que está incurriendo ya en un exceso, no nada más por un tema de libertad de expresión, sino también de dimensionamiento de las condiciones reales de la vida pública en este país, porque a final de cuentas, ayer termina diciendo que en realidad lo del golpismo que luego alimentó sábado y domingo era un mensaje al general Gaitán, que es un general en retiro, y por lo tanto no necesariamente una fuerza vigente dentro de las Fuerzas Armadas, si bien puede tener algunas relaciones y cierta influencia, y el día de hoy ya dice, no, pero qué bueno que hablen, y que se discuta, y entonces parece una cosa destinada estrictamente a generar estos espasmos en contextos muy específicos. La semana pasada pues seguí el cuestionamiento de Culiacán, estaba sobre la mesa el tema de los generales, se dieron los resultados de crecimiento económico, entonces pareciera que durante estos 5 días nos trajo ahí leyendo y hablando y escribiendo del tema del golpe de Estado, que al último pues no era nada. Entonces, en todo esto me parece que hay, pues sí, una perversidad política que es perniciosa, y especialmente perniciosa cuando se trata de problemáticas graves y profundas como es el de la seguridad, ¿no? Les pido que me permitan hacer una pausa. Estoy con Arturo Rodríguez, reportero de Proceso, quien acaba de hablar sobre este tema. Está también Marco Lara Clar, periodista especializado en derechos humanos y justicia penal. Hagamos una pausa y volvemos para seguir con esta plática en la cual pretendemos ir al fondo de las cosas. Siempre lo he dicho, estos espacios son para pensar, para reflexionar, no son ni panfletarios, ni son partidistas, ni cargados a uno o a otro bando, sino buscamos expresar con libertad periodística lo que pensamos y consideramos sobre los importantes asuntos públicos que son de todos. Ya volvemos. Bueno, antes de continuar con esta mesa, les comento que en Twitter el presidente López Obrador ha escrito: a través del presidente Trump, envié mi más profundo pésame a los familiares y amigos de quienes fueron asesinados en los límites de Chihuahua y Sonora. Le agradecí su disposición de apoyarnos y le informé que las instituciones del gobierno de México actúan para hacer justicia. Esto es lo que ha dicho el presidente López Obrador. Ha puesto una fotografía en la cual aparece con Marcelo Ebrard a un lado y en medio de ellos, seguramente la traductora oficial de Los Pinos. No es Lilia Rubio, quien ha estado en otras reuniones, pero parece que es la traductora, está ahí con libreta y lápiz en mano. Bien, pues volvamos a esta mesa en la cual contamos con el privilegio de contar con el análisis libre de Arturo Rodríguez y Marco Lara Clar. Pues hay muchos temas. Olga Sánchez Cordero, pillada de manera muy rara en ese video, ¿no? ¿Cuándo se ha visto que un secretario de Gobernación o secretaria sea balconeada por un gobernador que dice ¿qué dijo? Que era una grabación que tenía ahí mucho rato y que estaba el video al aire. En fin, ¿qué opinan sobre este tema? Bueno, mira, me parece que es ahora sí que haya sido como haya sido. Es uno de los episodios que vuelve a colocar Baja California, como lo ha hecho a lo largo de estos meses, como el ejemplo de lo que no debe ser en la vida democrática, y yo supongo que como lo que muy buena parte del núcleo duro del López Obradorismo y del propio López Obrador no desean, y es este abuso cometido por Jaime Bonilla para ampliar el periodo para el que fue electo, como lo está haciendo. Es desafortunado en la medida en la que la secretaria de Gobernación había sido muy contundente en su postura pública y parecía muy seria.
pero en esta ocasión la vemos en un chacoteo ruin, como suelen ser muchas veces, o como suponemos pueden ser muchas veces los conciliábulos políticos, que nos refleja no solo el momento, sino una conducta que, pues honestamente, le resta, si ya de por sí está muy disminuida su función como secretaria de Gobernación, pues le resta credibilidad y seriedad a la forma de hacer política de la administración. Marco Lara, claro. Yo pienso que más allá de la anécdota, que está hasta entretenida, digamos, en realidad vuelve a poner, aparte de lo que decía Arturo, yo creo que vuelve a poner sobre el debate la perspectiva del gobierno actual frente a la legalidad. Es decir, el discurso del gobierno actual se ha caracterizado por tener una dualidad frente a la legalidad. Y eso me parece grave, porque eso está asociado, por ejemplo, al caso Lebrón o al caso a este tuit de López Obrador. Es decir, las instituciones en México no están funcionando. Particularmente las instituciones que eventualmente podrían esclarecer los hechos, este tremendo hecho trágico, ¿no? Que me parece que, insisto, que es un nuevo hito, o el caso de Culiacán, o el caso de Tlahuelilpan. Es decir, viene uno y otro caso que muestran que las instituciones no están funcionando y que es altamente probable que no vayan a funcionar, no tanto porque el gobierno actual no haya heredado un problema, sino porque en parte el gobierno actual es ambiguo con la legalidad. Y es ahí donde es preocupante el comportamiento ambiguo, ¿no? De closet, abiertamente, de la Secretaría de Gobernación. Es decir, un discurso público beligerante hacia un acto ostensiblemente ilegal, ¿no? Ostensiblemente abusivo, ¿no? Gandalla, y una Secretaría de Gobernación que hasta ahora había mantenido cierto talante, habiendo además sido ministra de la Corte, y de pronto aparece con una actitud esparpajada, cínica, si acaso ese video es veraz, porque eso también hay que matizarlo, ¿no? Entonces están chacoteando y en ese chacoteo aparece otra vez el real talante de que caracteriza este gobierno sobre la legalidad. Y realmente en ningún caso puede avanzar. Yo quisiera retomar, Julio, si me permiten, esta pregunta que tú hiciste, que está relacionada, de cuál sería una política de seguridad frente a la delincuencia organizada, ¿no? Que está conectada con esto. Y yo pensaba que en el informe de la semana pasada de México Evalúa sobre la eficacia de la Fiscalía General de la República, tomando este tuit del presidente de la República. La Fiscalía General de la República, bajo Gertz Manero, en su nuevo formato que mandata el artículo 102 constitucional, heredó y reproduce exactamente los mismos vicios de la Procuraduría General de la República y los mismos estándares de cumplimiento. Es decir, un altísimo nivel de detención arbitraria, de tortura y sobre todo de ineficacia para armar los casos y llevarlos a buen puerto en el procedimiento penal. Y estamos viendo el caso de Duarte para ver un buen ejemplo de cómo se caen sistemáticamente los casos. Ahí está donde podemos ver otra vez que, por un lado, el gobierno tiene un discurso de funcionamiento de las instituciones, de esperanza optimista, y por otro lado, su ambigüedad en términos de no aceptar la situación y de confrontar la legalidad, me parece grave y me parece que irá produciendo este tipo de casos donde los perpetradores saben que no habrá consecuencias. Y por otra parte, ya que hablamos, Arturo Rodríguez, de este tema de noticias que no se confirman, las famosas noticias falsas, ¿qué decir de este episodio de los bots
denunciados por un funcionario de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, en la cual habla de un porcentaje de bots emitidos por granjas, y ha mencionado pues los nombres tanto de esa famosa cuenta Tumbaburros como del coordinador de diputados panistas Romero Hicks, como de Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, ya mencionado antes como alguien que tenía relación con estas granjas de bots y con el propio hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala, lo cual ha provocado pues una efervescencia política notable. ¿Cómo ves este tema, Arturo? Pues mira, yo creo que estas granjas de bots han venido operando desde hace años a favor de unos y de otros. Hay esta idea perversa del uso a favor de uno para que golpee al otro como si fueran carambolas, ¿no? de efectos en redes sociales. Yo creo que lo has abordado hoy de manera muy específica, ¿no? En tu columna. Creo también que ciertamente puede ser, como lo planteó ayer, aún con la falta de metodología, porque no explicaron cuál fue la metodología con la que llegaron a estos resultados, tampoco, y me parece destacable observar que la discusión o el compromiso no era ver quiénes estaban a favor o en contra del gobierno, sino quiénes estaban impulsando los ataques a la prensa. Entonces esto luego se convierte en otra vertiente de la pues exposición que da esta persona de seguridad pública. Pero me parece muy claro que muchas de estas etiquetas son inducidas, y si bien pueden o no ser, y como ellos dicen, y podemos creerle que no lo impulsa el gobierno, lo cierto es que sí corresponden a redes de apoyo al presidente López Obrador, que se ven muy estimuladas con mensajes que sistemáticamente él lanza, como cuando dice, no soy yo, pero la gente lo sanciona, ¿no? Entonces ellos se ven alentados a continuar. Personalmente a mí nunca me han afectado, he tenido algunos episodios en algunos momentos, antes inclusive del gobierno, e inclusive también por los gobiernos, el gobierno particularmente de Peña, y nunca me he sentido demasiado afectado por estas operaciones, pero hay quienes sí, y sobre todo me parece que han sido muy violentos con algunas compañeras periodistas que realizan un trabajo, me parece que profesional, y que si hubiera alguna sospecha de corrupción o de intereses mezquinos detrás de su labor periodística, pues tendría que en todo caso exhibirse de manera específica en caso de que haya algo, pero estas generalizaciones creo que al último tienen como propósito inhibir la calidad del cuestionamiento, que de por sí pues es precario por las mismas condiciones en las que se desarrollan las mañaneras, ¿no? Bien, vamos a aprovechar, Marco Lara, vamos a aprovechar, Arturo Rodríguez, vamos a aprovechar para hacer una pausa para fines publicitarios y volvemos con este análisis. Están aquí los periodistas Arturo Rodríguez y Marco Lara Clar. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en esta mesa de periodistas con Arturo Rodríguez, reportero de Proceso, y el periodista también Marco Lara Clar, especializado en derechos humanos y en justicia penal. Marco Lara, te tocaba el turno para hablar sobre este tema de las cuentas de bots, de las granjas y de los presuntos involucrados, estos nombres que han causado revuelo. ¿Cómo ves el tema, Marco? Mira, coincido con Arturo que los bots han sido usados por prácticamente todos los bandos en el mundo. En México existe hasta la expresión PG-bots, o sea, no creo que sean privativos de un grupo u otro. Yo creo que algo que está relacionado con eso y que hablábamos ahora en el corte era si es un tema de un presidente. Me parece que el ataque del presidente a los medios
y el ataque o la hipersensibilidad del presidente hacia acciones de cualquier tipo para desafiar o confrontar a su gobierno, me parece que no son temas de prioridad del presidente en una circunstancia como la que vive hoy México. Estaba yo viendo la comparecencia de Alfonso Durazo en el Senado esta mañana y veía yo particularmente a Emilio Álvarez y Casa diciéndole si acaso no era que él no quería creer, así decía de manera bastante elegante, que él no quería creer que el asunto de los bots presentado en la conferencia de la mañana fuera un distractor para asuntos como el de Culiacán. En cualquier supuesto, lo cierto es que me parece que el presidente no puede estar presentando información coyuntural tan delicada como un golpe de Estado. No creo que estemos para seguir soportando, viviendo en medio de la zozobra, del miedo, y se me hace interesante que muchas reacciones que estábamos viendo en redes sociales tienen que ver con eso. Es decir, algo que es muy importante y que debemos entender como ciudadanas, ciudadanos, es que la cosa pública no debe dejarse al ámbito de las feligresías. Es decir, el papel social que cualquier democracia y el propio orden constitucional y el derecho internacional público le confiere al periodismo es el contrapeso democrático. Es decir, no me parece que un periodista deba ser, ya no vamos a decir jilguero, todo eso, sino deba ser un vocero del gobierno. El periodista está para generar accountability social, el periodista está para fiscalizar desde la ciudadanía el ejercicio del poder público. Entonces, si la feligresía espera periodistas complacientes, yo creo que va a ser muy difícil que los encuentre en espacios como estos donde, como decía Popper, ¿no? Estamos utilizando la razón crítica para tratar de dilucidar aspectos de la realidad que nos están afectando como colectivo y que tienen costos humanitarios como el de ayer por la tarde en el caso de la familia Lebrón. Me parece que debiéramos avergonzarnos de estar banalizando el debate social y centrándolo en la figura del presidente. Esto es un problema del Estado que nos afecta como comunidad y que tendríamos que estar dándole la dimensión que tiene, ¿no? Y sin embargo, Arturo Rodríguez, se viene en cascada la serie de acontecimientos desde Culiacán, las declaraciones del general Gaitán, la expresión del golpe de Estado colocado ya como tema de discusión nacional. Se viene este tema del asesinato ayer de miembros de la familia Levarón y luego hoy el enfoque específico de Donald Trump, pues convocando a una guerra binacional contra el narcotráfico y ofreciendo su ejército para sumarlo a combatir Tremendo. al ejército de los narcos. ¿Qué escenario y qué crees que nos espera en próximos días, Arturo? No sé, yo en este momento no tendría la posibilidad de hacer un análisis concreto de lo que puede ocurrir. Estamos ante dos presidentes que expresan cosas de una manera muy alarmante y que, bueno, a la hora de materializar situaciones, creo que nos topamos con algo más aceptable. Al menos en el caso de López Obrador, en términos de discurso, me parece que hoy dio una respuesta muy clara. No aceptaría injerencias, va a revisar convenios internacionales, cosas de este tipo. Y bueno, le recuerda el caso de El Paso, ¿no? Le dice, con todo respeto, pero cuando mataron mexicanos en El Paso, nosotros no fuimos a investigar, dada la, supongo, doble nacionalidad de los miembros de la familia Levarón, que fallecieron el día de ayer en este ataque. Entonces, bueno, creo que habría que tomarlo con reserva. Trump puede ser muy espectacular en sus declaraciones, y en el caso de López Obrador me parece que ha tenido una conducta, pues, ¿cómo podríamos decirlo?, cautelosa
prudente para no exacerbar la previsible reacción de Trump ante un discurso beligerante, y más o menos ha podido ir llevando la relación bilateral, ¿no? Marco Lara, nos quedan ya pocos minutos, pero ¿cuál es tu lectura de esta serie de hechos concatenados y si tienes alguna expectativa de para dónde podrían ir las cosas en lo inmediato? Mira, es difícil hacer prospectiva. Yo creo que por ahora, si nosotros conectáramos lo que ha sucedido, yo insisto que Tlahuelilpan fue algo que reveló mucho la gravedad, tanto en la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado hasta llegar a este caso de la familia Levarón, a esta masacre. Yo pienso que en todo caso esperaríamos, más que tratar de hacer prospectiva, decía, yo creo que esperamos, o yo esperaría, un apaciguamiento, una actitud comunicacional de apaciguamiento del presidente. Sí, yo pienso que el presidente López Obrador debe dar calma a la sociedad, debe reducir su discurso polarizante y debe probablemente liderar una serie de compromisos que tienen que ver, insisto, con lo que él dice en ese tuit. Es decir, las instituciones mexicanas están funcionando, van a funcionar, no van a funcionar, porque no han funcionado. Tenemos el caso de la gobernadora Alonso en Puebla, donde no han funcionado. El informe de México Evalúa demuestra que la Fiscalía General de la República, que sería el mecanismo de persecución del delito que tendría que actuar ahí, no está funcionando. Y bueno, lo que ayer ocurrió en el Senado con la presentación de un Plan Nacional de Persecución Penal, demostró una vez más, en la voz de la sociedad civil organizada más consistente, creíble, ¿no? Gran parte de las organizaciones que han estado trabajando en la reforma del sistema de justicia penal, que las instituciones de persecución del delito no están funcionando. Si no están funcionando y las Fuerzas Armadas están más en funciones de inhibir y contener la migración, no me parece que nosotros podamos tener un buen escenario si no hay una rectificación contundente con una actitud de liderazgo de Estado del presidente López Obrador y de su gobierno. Bueno, pues les comento que el Senado pospone para el jueves la elección del nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que un juez niega amparo a una hermana de Emilio Lozoya contra orden de aprehensión, que el actor Gael García Bernal ha escrito en un tuit, dan ganas de clausurar el país a cada rato. Qué tristeza, cada feminicidio, cada asesinato, cada injusticia en contra de niños y viejos. Terrible lo que sucedió ayer, lo que sucede diario, carajo, qué tristeza. Y luego en otro mensaje dijo, si no cambia el gobierno y López Obrador de narrativa para asumir sus responsabilidades, ¿para qué? Y, como lo dicen, votamos por ustedes. Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más, que se vuelva su mantra y su objetivo. Arturo, Marco, les agradezco mucho la oportunidad de estar en esta mesa de periodistas en las que me da mucho gusto escuchar criterios libres, criterios no influidos ni por el interés inmediato, ni por el aplauso fácil, ni por la simpleza acomodaticia de pensamiento, sino que seamos capaces de analizar las cosas con la libertad de pensamiento, con compromiso de conciencia, de ser congruentes con lo que pensamos y lo que creemos. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Un placer, Arturo. Hasta pronto. Muy amables, gracias. Pues hasta aquí llega nuestra transmisión radiofónica con 88.1, pero continuamos con más información en La Octava. Hoy mi compañero Jesús Escobar conducirá la siguiente hora con entrevistas de corte de cultura, espectáculos, información general. Muchas gracias, nos vemos en la noche de 10 a 11 en La Octava Luna. Gracias.